Bueno, perdón, la anterior se me cortó medio de repente, sin darme cuenta. Decía que lo otro que critican fuertemente al otro autor, que van a criticar fuertemente Federici y Fortunati en su primer libro, y que son elementos que Federici retoma fundamentalmente en este nuevo libro del Calibán y la Bruja, es a Michel Foucault, ¿no? Ellas lo que plantean es que el análisis de Foucault sobre las técnicas de poder y las disciplinas a las que el cuerpo se fue sujetando ignora el proceso de reproducción, fundiendo, o sea, unificando las historias femeninas y masculinas en un todo indiferenciado que no permite ver las especificidades que tuvo la violencia capitalista sobre los cuerpos de las mujeres y se desinteresa por el disciplinamiento de las mujeres. Hasta tal punto, dicen ellas, y este yo diría que es uno de los factores que indudablemente, tal vez se puedan discutir algunas afirmaciones, pero hay un aspecto que ellas hacen observable y que destacan en su importancia, que es muy evidente que Foucault había ignorado totalmente y que Marx también lo había ignorado totalmente, o casi totalmente, que casi Marx solo lo nombra a modo de recurso casi de carácter anecdótico. Y que para ellas, para Federici, para Fortunati, para Dalla Costa y James, es uno de los ataques más monstruosos contra el cuerpo, contra las personas, que haya sido perpetrado en la era moderna, que es ese proceso conocido como la caza de brujas, ¿no? El ataque contra los cuerpos femeninos, especialmente contra aquellos cuerpos femeninos que tenían una importante carga de conocimiento, especialmente de conocimiento médico. Bueno, el propósito, eh, digo, Federici comenta que ella empieza estas investigaciones a partir de una experiencia que realiza en Nigeria, una experiencia práctica que realiza en Nigeria. Es interesante esta reflexión que hace Federici porque a mí me resonó mucho a esa reflexión que realiza Marx explicando cómo a partir de ese encargo de un laburo distinto, ¿no? De su laburo como periodista, un laburo práctico como periodista, empieza a pensar el tema de la acumulación originaria, ¿no? Cuando le piden ese artículo sobre por qué se impedía o se prohibía la práctica de recoger leña. Bueno, Federici comenta que a partir de una práctica que realiza en Nigeria, ella observa cómo los planes del FMI para África y específicamente para Nigeria, supuestamente con la intención de hacer a la economía nigeriana competitiva en el mercado internacional, lo que generaban eran nuevas rondas, nuevos procesos de acumulación originaria y una imposición, un control, una racionalización, la llama ella, y es interesante el concepto, ¿no? De la razón, la supuesta razón imponiéndose sobre el cuerpo, una racionalización de los procesos de reproducción social orientada a destruir los últimos vestigios de propiedad comunal y de relaciones comunales, imponiendo de esa forma elementos más intensos de explotación y un control cada vez más profundo sobre la reproducción femenina. De esa manera, dice ella, asistí ante mis ojos al desarrollo de procesos muy similares en el presente, en el siglo XX, en las décadas finales del siglo XX, a las que ella había estudiado en la preparación del Gran Calibán, supuestamente como cuestiones que solo habían ocurrido en ese momento de ruptura entre el feudalismo y el capitalismo. Y en ese contexto, dice ella, mi trabajo sobre el proceso de pasaje del feudalismo al capitalismo adquirió un nuevo sentido, ¿no? En Nigeria comprendió que la lucha contra el ajuste estructural del capitalismo formaba parte de una larga lucha contra la privatización y el cercamiento, no solo de las tierras comunales, sino también de las relaciones sociales, que databa o que provenía desde los orígenes mismos del capitalismo en Europa, en América,
y en la mayoría del mundo, allá por el siglo XVI, siglo XVII, y también dice que eso le permitió observar lo difícil y sí, lo difícil, lo compleja que era la imposición de la disciplina de trabajo capitalista en grupos sociales que tenían formas de vida radicalmente antagónicas a los requerimientos de la producción capitalista, ¿no? Lo compleja que era esa victoria de la disciplina capitalista sobre esos cuerpos. Y entonces, para los impulsores de las lógicas del desarrollo, para las agencias multinacionales, para los inversores extranjeros, ese era y aparecía como el gran problema en lugares como Nigeria, ¿no? Y uno lo puede pensar esto mucho para Patagonia, ¿no? Para los pueblos originarios de Patagonia. Lo complejo que era, además de derrotarlos militarmente, imponerles a esos cuerpos rebeldes la disciplina del trabajo capitalista. Federici comenta que ella observa en esos procesos de lucha un elemento, digamos, como un reservorio de resistencias. Ella dice que de ahí salió muy fortalecida, ¿no? Observando que todavía existían fuerzas muy importantes para enfrentar la imposición de una forma de vida concebida exclusivamente en términos capitalistas, concebida exclusivamente en términos de producir para generar más dinero y no producir para vivir, ¿no? Donde la vida pasa a ser lo menos importante en relación al mercado y repensar una forma de vida más lógica, digamos, donde la vida se estructure en torno a nuestros deseos, a las cosas que nos hacen bien, que nos divierten, y no a la generación de capital o de mayor dinero. ¿Cómo arranca entonces, digo, cómo comienza ese proceso de crítica en el mejor sentido, no de crítica en el sentido marxiano, en el sentido marxista de la propia obra de Marx? Bueno, Federici dice que Marx demostró que estudiar la génesis del capitalismo era un paso obligado para todos los activistas y para todos los académicos también, convencidos de que la primera tarea en la agenda de la humanidad era la construcción de una alternativa a la sociedad capitalista. Y ese libro, el que escribe Federici, se inscribe en esa tradición. Y en ese marco ella dice, hay dos consideraciones en particular que eran especialmente relevantes de mostrar para ella. En primer lugar, un deseo de repensar el desarrollo del capitalismo desde un punto de vista feminista, evitando las limitaciones de una historia de las mujeres, ¿no? No hacer una historia de las mujeres, sino hacer una historia desde un punto de vista feminista, que no es lo mismo, está claro, ¿no? Si no está claro, después lo repensamos un poco. No es pensar una historia de las mujeres separada del sector masculino de la clase trabajadora, sino pensar una historia desde un punto de vista feminista, desde un punto de vista que ponga el foco, que no invisibilice la acción de las mujeres y los sufrimientos de las mujeres, como en muchos casos la historia construida por los hombres, aún por aquellos hombres que intentaban hacerlo desde un punto de vista crítico, con los preceptos que imponía el capitalismo y el patriarcado, reproducían. Ella se pregunta entonces por qué, después de más de 500 años de dominio del capital, ya en el tercer milenio, aún hay trabajadores que son masivamente definidos como pobres, como brujas, mujeres que son definidas como brujas, personas que son definidas como bandoleras o bandoleros. ¿Por qué y de qué manera se relacionan la expropiación y la pauperización? La pauperización es los procesos de empobrecimiento, ¿no? Con el permanente ataque contra las mujeres, ¿no? Porque hay una relación tan evidente entre esos procesos, ¿no? Siempre que hay procesos de expropiación, siempre que hay procesos de empobrecimiento, se reproduce, se profundiza el ataque contra los cuerpos femeninos.
¿Y qué se puede aprender del despliegue capitalista en el pasado y en el presente cuando es examinado desde una perspectiva feminista? Con esas preguntas, entonces, Federici vuelve a analizar eso que se suele denominar transición del feudalismo al capitalismo, pero poniendo el centro, entonces, en el punto de vista de las mujeres, de los cuerpos y de la acumulación originaria. Cada uno de esos conceptos hace referencia a un marco conceptual que sirve de punto de referencia para este trabajo, para el Calibán y la bruja, pero que sirve como punto de referencia en términos críticos. Esos marcos conceptuales son el feminismo, el marxismo y la teoría de Michel Foucault. La importancia nace especialmente en el hecho de que Marx trata la acumulación originaria como un proceso fundacional, ¿no?, que revela las condiciones estructurales que hicieron posible la sociedad capitalista. Eso nos permite leer el pasado como algo que sobrevive en el presente, como un elemento esencial para entender la utilidad de ese término. O sea, ese pasado sobrevive en el presente, se mantiene, sigue dinamizando prácticas que son actuales. Pero Federici dice, yo retomo esa idea de Marx, pero me aparto de Marx en dos cuestiones. Marx, dice ella, examina la acumulación originaria desde el punto de vista del proletariado asalariado de sexo masculino. O sea, no lo hace una mirada indiferenciada, pero en esa mirada indiferenciada, dice Federici, termina mirando solo al sexo masculino o casi solamente al sexo masculino y al desarrollo de la producción de mercancías. Y Federici dice, yo la examino desde el punto de vista de los cambios que ese proceso de acumulación originaria introduce en la posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza de trabajo, o sea, en lo que también podríamos denominar la reproducción. Desde ahí, su descripción de la acumulación originaria incluye una serie de fenómenos que están ausentes en Marx y que, sin embargo, ella recalca son extremadamente importantes para el proceso de acumulación capitalista, no solo para la acumulación originaria, sino para el proceso de la acumulación capitalista ya con el capitalismo funcionando como tal, ¿no? Estos incluyen, el primero, el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que someta al trabajo femenino y que somete la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo. El segundo es la construcción de un nuevo orden patriarcal, basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y la subordinación mucho más profunda que en el pasado de las mujeres con respecto a los hombres. La tercera es la mecanización del cuerpo obrero, del cuerpo proletario, y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores. Esto es muy impresionante, lo repito, ¿no? Ella dice que se mecaniza el cuerpo obrero, se transforma el cuerpo de los hombres en una máquina de producir cosas, de producir nuevos valores de cambio, nuevas mercancías para vender en el mercado. Y el cuerpo de las mujeres, en parte también en una máquina de producir cosas, pero sobre todo en una máquina de producción de esa mercancía indispensable para el funcionamiento del capitalismo, que es la fuerza de trabajo, o sea, una máquina de producción de nuevos trabajadores, con la gran cuestión, la gran complejidad de que entonces el cuerpo femenino, me voy a tratar de decir un poco más, no sé si rebuscado de otra forma, la producción, la creación de nuevas personas, la generación de vida, ¿no?, el nacimiento de nuevas personas, se transforma también en esa lógica en un proceso eminentemente mercantil. El acto del amor, el acto del sexo, se transforma en parte de la maquinaria capitalista y el cuerpo femenino y la sexualidad femenina se transforman en una cosa que debe ser dominada por el capital, que debe ser controlada por el Estado, porque tiene una funcionalidad específica y fundamental, que es la producción de nuevas fuerzas de trabajo.
Fíjense qué brutal, ¿no? Qué brutal ese proceso, qué brutal. Eh, bueno, la idea de que procesos tan identificados eh, con prácticas que no deberían mercantilizarse, como el amor, como el sexo, como la creación de nuevas personas, la generación de nueva vida, se transformen en engranajes de la maquinaria capitalista. Esos elementos, entonces, Federici dice, son aportes que realiza esta investigación que ella está postulando. Y ella fundamenta una más, la que recalca como la más importante. Es que ha situado en el centro de su análisis de la acumulación originaria a las cacerías de brujas de los siglos XVI y XVII. Sostiene entonces Federici que la persecución contra las brujas, tanto en Europa como en América, en el Nuevo Mundo, fue tan importante para el desarrollo del capitalismo como la colonización, o sea, la ocupación de nuevas tierras, de América, de África o de Asia, como la colonización y como la expropiación del campesinado europeo de sus tierras, o sea, como los cercamientos, los enclosures. Pone al mismo nivel la caza de brujas. Ya vamos a ver por qué. Ya aparte lo vimos, ¿no? Porque implica esto, la disciplina, el dominio fundamental sobre los cuerpos femeninos. Marx también, dice ella, suponía que la violencia, esta violencia extraeconómica, esa violencia que había sido fundamental en las primeras fases de la expansión capitalista, iría retrocediendo, iría perdiendo relevancia con la maduración de las relaciones propiamente capitalistas. A partir de ese momento, entonces, de que el capitalismo ya esté funcionando como tal, la explotación y el disciplinamiento del trabajo serían logrados fundamentalmente a través del funcionamiento de las leyes propiamente económicas. De nuevo, lo que vimos la clase pasada, ¿no? Nadie nos tiene que apuntar con un revólver para que vayamos a trabajar. Las leyes de la economía, nuestra propia disciplina internalizada, de que sabemos que si no vamos a laburar no tenemos el sueldo a fin de mes, no podemos pagar el alquiler, no podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas, no podemos comprar la comida. Las propias leyes económicas nos disciplinan sin necesidad de que venga alguien a pegarnos en la cabeza para que vayamos a trabajar ese día. Aun cuando haga frío, aun cuando nos despertemos todavía siendo de noche, en el invierno en Patagonia, ¿no? Es muy loco, porque son cosas que son, podríamos decir, hasta antinaturales, ¿no? Pero que tenemos muy incorporadas y que no hace falta entonces una violencia externa para obligarnos a que las continuemos realizando. Y esto era lo que Marx creía y lo que Marx un poco había fundamentado. Federici dice que en eso Marx estaba profundamente equivocado, y no solo que estaba muy equivocado, sino que terminaba, quizás sin quererlo, embelleciendo el capitalismo, ¿no? Generando un relativo embellecimiento de un sistema tan brutal como el capitalista. Para ella, cada fase de la globalización capitalista, incluida especialmente la actual, ha venido acompañado de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación originaria, lo que demuestra que la continua expulsión que sufren los campesinos de sus tierras, la permanente guerra, el permanente saqueo a escala global y la degradación, ella dice, cada vez mayor de las mujeres y del cuerpo de las mujeres, son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época. Ella agrega que Marx quizás nunca debería haber supuesto que el capitalismo allanaba el camino hacia la liberación humana si hubiera mirado su historia desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? Es muy crítica de Marx en ese sentido. Y la historia que ella construye enseña que cuando los hombres alcanzan un cierto grado formal de libertad, las mujeres siempre fueron tratadas como seres socialmente inferiores, explotadas de un modo similar a formas de esclavitud. Mujeres, entonces, en el contexto del libro que les propongo, no sé si durante la cátedra, si tendrán tiempo, pero en algún momento les propongo que lo lean completo, significa no solo una historia oculta que necesita hacerse visible,
sino una forma particular de explotación y por lo tanto una perspectiva especial desde la cual reconsiderar la historia de las relaciones capitalistas. Ella ahí retoma a otra autora, Caroline Merchant, que cuestionó la creencia en el carácter socialmente progresista de la revolución científica, planteando que en realidad ese racionalismo científico produjo un desplazamiento cultural desde un paradigma orgánico hacia uno mecánico, y que ese paradigma mecánico, racionalista, legitimó la explotación de las mujeres y de la naturaleza, la avaló. La pregunta histórica más importante que aborda su libro, dice, es cómo explicar la ejecución de cientos de miles de brujas, entre comillas, de mujeres que no aceptaban la subordinación de sus cuerpos a los hombres, a comienzos de la era moderna, y por qué el capitalismo surgió mientras estaba en marcha esta guerra. Y esa es otra definición muy interesante, muy importante, la de guerra contra las mujeres. La transición al capitalismo, entonces, es una cuestión primordial para la teoría feminista, ya que en ese momento histórico, en ese momento de ruptura histórico, como digo, se redefinen las tareas productivas y reproductivas y las relaciones hombre-mujer. Ese proceso, además de esa redefinición, fue realizado con la máxima violencia y con una intervención estatal feroz y muy evidente. En ese sentido, esta dinámica no deja dudas sobre el carácter construido de los roles sexuales en las sociedades capitalistas. Ella parte entonces de un análisis de la política del cuerpo, y en ese análisis de la política del cuerpo, las feministas, o el feminismo como corriente, revolucionaron el discurso filosófico y político contemporáneo y también revalorizaron en ese proceso a los cuerpos, al cuerpo como elemento fundamental. Me está haciendo de noche que tengo que prender la luz. Termino esta parte del video y prendo para no quedar tan oscura. Este fue un paso necesario tanto para confrontar la negatividad que acarrea la identificación de feminidad con corporeidad. Vieron que ahí hay una división muy típica del modernismo, digamos, que es identificar al hombre con la razón y a la mujer con lo corporal, con lo pulsional, ¿no? Entonces ella dice, bueno, esa identificación que parecía algo negativo, ¿no? La identificación de la mujer con lo pulsional, con el cuerpo, hay que sacarle ese supuesto carácter negativo, y también hay que crear una visión más holística de qué significa ser un ser humano, ¿no? Quitar esa idea de que podemos ser un cuerpo diferenciado de la mente o de que podemos ser un cuerpo diferenciado y aislado de la naturaleza. En realidad, esa tesis, esa idea se verifica también para los hombres, obviamente. La descripción de un trabajador que se sienta a gusto solo en sus funciones corporales, hecha por Marx, ya intuía esa idea, ¿no? Hay un texto de Marx donde dice que el trabajador solo siente que está vivo cuando sale de la fábrica y puede en alguna mínima medida disfrutar de su corporalidad, sea a través del ocio, sea a través de un deporte, sea a través de la sexualidad, pero en algo que no ponga su cuerpo como una cosa, como un engranaje de la máquina, sino que le permita a su cuerpo disfrutar de algún aspecto de al menos aparente libertad, ¿no? Pero Marx nunca observó la magnitud del ataque al que el cuerpo masculino estuvo sometido con el desarrollo del capitalismo. Al igual que Foucault, Marx enfatizó también la productividad del trabajo al que los trabajadores estaban subordinados, una productividad que para él era condición para el futuro dominio de la sociedad por parte de los trabajadores. O sea, ahí había un elemento de Marx que yo no diría que era contradictorio, pero que era complejo, que es el capitalismo obliga a los trabajadores a producir más, pero a la vez esa mayor producción de los trabajadores era uno de los elementos que hacía posible el sueño o la realidad de
la construcción de un sistema social superior al capitalismo que iba a ser el socialismo o que va a ser el socialismo. Yo confío en que va a ser, pero bueno, no. Cada uno puede tener su opinión. Marx no observó, dice Federici, que el desarrollo de las potencias industriales de los trabajadores, de esta mayor productividad, se logró a costa de su desarrollo, de sus poderes como individuos sociales. Marx reconocía que los trabajadores en la sociedad capitalista estaban tan alienados de sus trabajos, de las relaciones con otros y de los productos de su trabajo como para estar dominados por estos como si se tratara de una fuerza ajena, pero no lograba observar del todo, dice Federici, que esa dominación pasaba fundamentalmente por el dominio de sus cuerpos y por la imposición que el capital logró realizar sobre